en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así es, y bueno, pues el día de hoy, como le decíamos al principio de este programa, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ya ha confirmado que presentó una denuncia en contra del ahora ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps y también en contra de otras personas. No especifica cuántas personas estarían involucradas en esta denuncia penal que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Por qué viene desde la Unidad de Inteligencia Financiera? Bueno, es una muy buena pregunta porque posiblemente se trata de operaciones ilícitas, operaciones financieras ilícitas, que es la materia de la UIF, es la materia a la que se dedica la UIF. Pues la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República, que a su vez solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero eso es lo que explica la Unidad de Inteligencia Financiera el día de hoy. ¿Por qué lo explica así? Bueno, porque el día de hoy el periódico Reforma dio a conocer que las cuentas de Carlos Romero Deschamps fueron bloqueadas. Lo dijo en su edición muy temprano, dijo que tanto las cuentas de él, las personales, como las de su esposa Blanca Rosa Durán y también la de sus dos hijos, que usted deberá tener muy presente al mundo, es lo que decía el periódico Reforma por la mañana. Posteriormente, el presidente es cuestionado en la conferencia de prensa matutina, es cuestionado si había las denuncias y los informes a la Fiscalía General, en este caso, que es la que tiene pues la investigación sobre este asunto. Eso es lo que puedo comentarles. Desde ayer, el presidente López Obrador confirmó que efectivamente existen denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República contra Romero Deschamps. De hecho, desde 2004, trabajadores petroleros disidentes agrupados en el Frente Nacionalista del Petróleo, pues han denunciado a Carlos Romero Deschamps por el embargo de cuotas sindicales, la desaparición de fideicomisos, pues asuntos vinculados directamente con la corrupción. Sin embargo, el líder petrolero se ha visto amparado por el fuero que ha tenido como legislador al menos en 5 ocasiones, 3 como diputado federal y 2 como senador. Desde 2018, cuando finalizó su último periodo como senador, pues puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano. Y ahora vamos a enlazarnos un poco más tarde, pero por lo pronto le vamos a informar sobre esta trayectoria de Carlos Romero Deschamps en el PRI, que le ha permitido pues gozar del fuero como senador y como diputado. ¿Cuántas veces ha sido diputado, Álvaro Delgado? Tres veces ha sido diputado. 2 veces senador. Son 18 años. Nadie ha 12 años votado, como senador. Nadie ha votado ¿Siempre por él. Plurinominal? Siempre plurinominal. Es decir, siempre te ha tenido la protección del Partido Revolucionario Institucional. Es un personaje que se hizo en el PRI, que de hecho dura más en el PRI, tiene más tiempo en el PRI que en el mismo sindicato petrolero, porque empieza en 1961, se convierte como miembro activo del PRI, y dentro del sindicato en realidad se incorpora hasta 8 años después, en 1969, es decir, es un priista de hueso duro y colorado, de los que, pues bueno, de los de la clase vieja, de la clase pues que ha estado en el poder desde hace mucho tiempo. Mire, Carlos Antonio Romero Deschamps nació en Tampico, Tamaulipas, en 1943. Aunque usted no lo crea, estudió, es contador público por la Escuela Bancaria y Comercial de Tampico.
llegó al sindicato petrolero, como le decía, en el 69, y luego es por una carrera, por un brinquito que da muy importante. Conoce a un personaje, Álvaro, que, Sí. que lo catapulta. ¿Quién es? Su primo. Primero, su primo hermano, Víctor Deschamps, lo presentó con un personaje clave, estratégico, con Joaquín Hernández Galicia, La Quina, el personaje que fue destituido como líder del sindicato petrolero en enero de 1989 por Carlos Salinas de Gortari. Ahí, con La Quina, comenzó a hacer trabajos de mensajería y también como su chofer, y a partir de ahí comenzó la carrera sindical de Carlos Romero Deschamps, muy cerquita de La Quina, de este dirigente sindical que gozó del poder del sindicato de petróleos mexicanos en buena medida porque garantizaba al PRI pues los votos de ese gremio, hasta que a la llegada de Carlos Salinas a la presidencia en 1988 pues cayó de la gracia del poder político de entonces y en enero de 1989 fue defenestrado. Asumió entonces el cargo Cabrera, a quien en 1993 sucede en el cargo de secretario general del sindicato Carlos Romero Deschamps, como hasta el día de hoy. Así es, pues bueno, es como en este cambio que se da, acuérdese usted que en esos años, los años de Carlos Salinas de Gortari, hay un movimiento dentro de los sindicatos. Hubo siempre muchas sospechas, muchísimas sospechas de que los líderes, varios del sindicato de maestros y del mismo sindicato petrolero, sobre todo el sindicato petrolero, habían apoyado la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Esto, pues, siendo Carlos Salinas quien era, pues provocó un cisma dentro de los sindicatos. Uno de los sindicatos que tuvo un movimiento fuerte fue justamente el sindicato petrolero. Le dan un golpe de estado a Joaquín Hernández Galicia y pues bueno, sale, como usted sabe, disparado directito a prisión. Pero pues ahí estaba ya el Carlos Romero Deschamps, pues ya se había colado dentro del sindicato. Es un hombre con muchas habilidades. Recuerde usted que ha logrado mantener, a pesar de que hay una reforma que obliga a los sindicatos a transparentar sus recursos públicos, Carlos Romero Deschamps ha logrado mantener a punta de amparos ocultas las cuentas del sindicato. ¿Cómo lo ha hecho? Pues lo ha hecho con un equipo de abogados que también se dedica a bloquear reporteros. Durante muchos años, los últimos años, cualquier petición de información relacionada con el sindicato de trabajadores de petroleros, cualquier información que se solicita por la vía de transparencia, con los nuevos mecanismos de transparencia, son bloqueadas y casi siempre llegan citatorios a los medios de comunicación donde están los reporteros enclavados, que son los que solicitan. Esto lo ha hecho Carlos Romero Deschamps durante años. Anteriormente, podían los sindicatos esconder sus operaciones. Hoy con la reforma fue obligatorio que lo transparentaran. Es un hombre opaco, es un hombre oscuro, así se ha mantenido durante muchos años, Álvaro. Y es un hombre, un dirigente acostumbrado, como el día de hoy se pudo ver, aunque no hay pruebas de que él pudiera ser el que iba en ese camionetón negro con escoltas. Siempre se ha caracterizado Carlos Romero Deschamps por estar rodeado de guardaespaldas. Desde que tomó posesión como secretario general del sindicato en 1993, era público cómo ostentaba justamente ese gusto por los escoltas, esa proclividad al boato del poder que implica traer efectivamente escoltas. Carlos Romero Deschamps no solamente
ostenta justamente los escoltas, sino se ha caracterizado a lo largo de su carrera por golpear a los grupos disidentes que ha habido a lo largo del sindicato. Y pues sustentó desde la década de los 80 su liderazgo en el sindicato petrolero en buena medida, como lo decíamos hace un rato, por su cercanía con Joaquín Hernández Galicia Laquina, que comenzó a ser mal visto por el gobierno presidencial cuando encaró a Miguel de la Madrid, y algo que fue tomado como una amenaza no solamente por el presidente Miguel de la Madrid en 1989, en el 1987, sino por el que se perfilaba como candidato presidencial del PRI, Carlos Salinas. Laquina encaró a Miguel de la Madrid y le advirtió en ese año: señor presidente, si cae Pemex, cae México y se cae usted. Esa frase, según los conocedores, marcó el futuro de Laquina, que el 10 de enero de 1989 es encarcelado, viene un proceso de sucesión, y parte de ese proceso de sucesión tiene que ver con precisamente Carlos Romero Deschamps, un soldado del PRI. Así, bueno, un soldado del PRI a cargo de un ejército de casi 100,000 hombres, porque la afiliación dentro del sindicato petrolero se compone de 93,586 personas en activo, más otros 52,000 jubilados. Se trata de una fuerza pues muy poderosa. Básicamente es un grupo de 140,000 aproximadamente hombres, que significan para el PRI, usted lo sabe, votos. Carlos Romero Deschamps ha garantizado siempre la proclividad del sindicato hacia el Partido Revolucionario Institucional, a pesar de que se han dado dos transiciones en teoría, la de 2000, que digamos se marca como el de la normalidad democrática, y luego esta transición hacia nuevo régimen, que es la llegada desde el 1 de diciembre pasado de Andrés Manuel López Obrador.